Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda del Señor queremos empezar nuestra nueva lección de Escuela Sabática del sábado 21 de febrero de 2015. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Nos gustaría empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Antes de estudiar los detalles de la lección, sí nos gustaría ver la estructura de nuestra lección, y después de los testimonios de introducción tenemos varios subtítulos. Uno de los subtítulos es una morada para Dios. Es una introducción, nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, tenemos presentado varias preguntas, varios textos bíblicos del Nuevo Testamento, pero también tenemos otro subtítulo, nuestra conducta, y ahí llegamos también en la apariencia externa de prácticamente de nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, de nuestro carácter. Y ahí hay algunos ejemplos muy importantes y muy interesantes. Después venimos a la tercer subtítulo, vida eterna en la mira o en la vista, donde podemos entender qué es el motivo de como podemos decir, de la importancia de tener este templo en buena condición que es nuestro cuerpo. Es muy interesante, muy importante la lección, especialmente la parte central, donde se enfoca el asunto de nuestro carácter, de la forma como es y cómo podemos desarrollar un carácter bueno, y también en lo mismo tiempo podemos conservar en buena salud nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. Siguiendo ahora los detalles, vamos a ver punto por punto el contenido de nuestra lección, y vamos a comentar y desarrollar los temas que tenemos aquí en nuestra lección. La primera pregunta dice: ¿qué escribió el apóstol Pablo sobre nuestros cuerpos? ¿Qué son nuestros cuerpos? Es importante tener una clara comprensión del aspecto material de nuestra existencia. Hasta ahora nos hemos centrado específicamente en el aspecto espiritual, en nuestros pensamientos, en el área netamente mental de nuestra vida espiritual. Sin embargo, esta lección va a añadir otra perspectiva que es básica y fundamental, ya que sabemos que mente y cuerpo están íntimamente relacionados y se autoinfluencian. Bien, el apóstol Pablo, por inspiración, escribió a los Corintios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En primer lugar, con esta pregunta se lleva a la reflexión a los creyentes de Corinto, y se intenta que esa misma reflexión sea aplicable a cada uno de nosotros en nuestro tiempo presente. ¿En qué sentido? Hablamos de la pertenencia. Generalmente tenemos la tendencia a creer: este cuerpo es mío, yo hago lo que quiero. Sin embargo, aquí queda claramente especificado que la pertenencia es de aquel el cual nos creó y nos redimió. Así que no somos propietarios, sino somos usufructuarios. ¿Cuál es la diferencia? El usufructuario es aquel que recibe un bien o una propiedad con el fin de desarrollarlo a su máxima potencia, pero debe rendir cuentas al respecto. No es el propietario de letra, sino que es aquel que potencia la propiedad o el bien confiado. En este caso, el Señor nos presenta nuestra existencia material como un contrato usufructuario, que el Señor nos concede nuestra existencia material
con el fin de que esté en estrecha relación cooperativa y de pertenencia con nuestro Salvador. Además de eso, se nos hace otra segunda pregunta de gran envergadura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y aquí se vuelve a enfatizar, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y esto es realmente significativo. El Señor nos concede la materia como un elemento de existencia, no solo nos lo confía, sino que además espera que sea una morada espiritual. Es decir, que la perspectiva que Él tiene de nosotros sea aceptada y absorbida por nosotros también, siendo conscientes que todo lo que nosotros ingerimos, bebemos, pensamos, hacemos, influye directamente en la estructura material y en la buena condición de ésta. Y considerando que no nos pertenecemos y que lo tenemos solo porque Dios nos lo ha entregado, eso exige considerar otro tercer elemento que dice el versículo, porque habéis sido comprados por precio. Por tercera vez se nos dice que no nos pertenecemos, que nuestro cuerpo se nos ha confiado y que además hemos sido rescatados, hemos sido comprados, lo cual quiere decir, como todos conocemos, que pertenecemos doblemente al Señor, por creación y por redención. Y como consecuencia directa de la comprensión de nuestra pertenencia a Dios material y espiritualmente, debemos o deberíamos tener como objetivo en nuestras vidas honrar a Dios y glorificarlo en nuestra vida material, con nuestro diario comer, beber, vestir, conducirnos, hablar. Muchas gracias, muy interesante. No pertenecemos a nosotros mismos, es un pensamiento muy fuerte, muy importante. También debemos entender que el cuerpo nuestro puede ser un templo del Espíritu Santo si estamos convertidos, si estamos bautizados con el Espíritu Santo. Pero sucede momentos en que nosotros no obedecemos al Espíritu, rechazamos, resistimos al Espíritu Santo. Entonces es cuando el Espíritu Santo puede abandonar este templo o este cuerpo. Pero en esa lección es una continuación de las otras lecciones que habla de la influencia del Espíritu Santo. Tenemos un carácter transformado, regenerado, como fue la lección anterior. Entonces estamos en una continuación del tema, no es una repetición de este asunto. Así que una persona convertida, una persona reformada, regenerada, transformada, es un templo del Espíritu Santo, y ojalá todos somos templos del Espíritu Santo, porque eso es sumamente importante y al mismo tiempo un gran privilegio. Siguiendo a la segunda pregunta, ¿qué consejo dio el apóstol Juan acerca de glorificar a Dios en nuestros cuerpos y emociones? Ahora se añade no solo el cuerpo físico como tal, pero también nuestras emociones. Es interesante que la primera pregunta nos llama la atención acerca de nuestra pertenencia y de nuestro sentido de responsabilidad acerca del uso de nuestra materialidad, de nuestra corporeidad. Ahora, en el momento en que lo entendemos, la pregunta es ¿cómo hacerlo? Es decir, ¿cómo podemos honrar en nuestros cuerpos, en nuestro diario vivir, con nuestras prácticas tradicionales y necesarias, como es la comida, la bebida, el vestuario, las relaciones con los demás, honrar a Dios? Es decir, lo hemos comprendido mentalmente, pero ahora, ¿cómo se practica? ¿Cómo realmente podemos glorificar a Dios? Bien, aquí lo tenemos claramente especificado. Y hay varios pasos y áreas de nuestras vidas que están directamente comprometidas con el fin de poder glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Veámoslo paso por paso. El primer elemento nos dice,
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esta es una declaración altamente significativa. ¿Qué quiere decir? En el momento en que nosotros entendemos, valoramos la salvación y la redención en Dios y reconocemos que Él es nuestra máxima autoridad, que le pertenecemos, entonces empieza un momento de valoración de gustos y disgustos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos gusta, que sabemos que está mal, en perspectiva de acuerdo a la ley de Dios, tiene que ser rechazado. Así que tiene que haber un cambio orientativo de gustos. Eso es un primer elemento básico. Y no solamente que rechacemos, y esa es la obra del Espíritu Santo, aquello que corresponde y es contrario a la voluntad de Dios, ni tampoco la práctica de esas mismas acciones. ¿Por qué razón? Dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No es posible combinar un poquito mal con un poquito bien. Bueno, a mí me gusta esto, yo como de esta manera. Yo sé que, bueno, no es 100% de la reforma pro salud, pero bueno, más o menos. Aquí el versículo dice enfáticamente no. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No hay posibilidad de combinación. Dios no acepta cohabitación en nuestro cuerpo de dos poderes contrarios entre sí. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces aquí, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros vemos, lo que entra por nuestros sentidos y alimenta nuestros pensamientos y orienta nuestras emociones, es algo que tiene que estar claramente delimitado y regulado de acuerdo a los principios del cielo. Y ahora el Señor introduce un elemento de temporalidad para que nos ayude a tomar una decisión más firme y objetiva. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un elemento que nos ayuda a poder rechazar lo que está mal por el poder de Dios es, bueno, vamos a ver. Esto me gusta, pero no es saludable. Y me gusta en el momento que yo me lo como, lo bebo, lo veo o lo disfruto. Pero el efecto, la trascendencia que tiene es banal, es perjudicial, es totalmente negativa en mi vida. Entonces, ese es un argumento básico. Lo que hacemos tiene que tener una proyección que nos lleve a la cercanía, al cumplimiento y al beneplácito de la voluntad de Dios, lo cual sí permanece para siempre. Muy interesante es esa pregunta. Prácticamente el apóstol Pablo hace un contraste de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Una persona convertida, una persona que está transformada, como dice la lección con las lecciones anteriores, entonces no siempre todos los deseos que tiene son malos. En contrario, tenemos muchos deseos que son buenos, deseos de cantar, de alabar a Dios, deseos de ir a la naturaleza. Pero aquí apóstol Pablo está mencionando los deseos de la carne, que son deseos producidos por las tendencias pecaminosas, tendencias malas que tenemos dentro de la naturaleza, que son las tentaciones al transgredir la ley de Dios. Y ahí es donde está esa diferencia marcada muy claramente. Y lamentablemente, la mayoría de los casos, el deseo de la carne es siempre, el deseo del cuerpo es siempre llevarnos a los pastos prohibidos, vamos a decir. Con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante a ver el punto número 3. ¿Qué ruega el apóstol Pablo que los hijos de Dios hagan? Y vamos a ver ahora cómo se
qué ilustración usa aquí apóstol Pablo para visualizar este mensaje que él transmite en sus cartas. Es realmente importante, impactante, el hecho de que es un altar de sacrificio. Es decir, comprender que tiene que ponerse a un lado y colocarse para que sea consumido, para que desaparezca todo lo que está en nosotros que es contrario a la voluntad de Dios. Dios desea que tengamos una comprensión de la verdad. Ahora, no es suficiente comprenderla. Eso exige una automática reacción al respecto de esa aceptación que hemos tenido. Pero además necesitamos esa obra del Espíritu Santo que nos convence, nos transforma, nos regenera, nos renueva bajo la autoridad que nosotros le damos a Dios de intervenir directamente en nuestra vida. Ahora, nuestra decisión tiene que ser firme, constante y creciente. De acuerdo a la cita específica se nos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. 3 elementos realmente significativos. Así que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en forma activa, sana, dinámica a Dios. Ofrecérselo. Decirle: Señor, nosotros somos tuyos. Y queremos que esta estructura que tú nos has dado, esta materia que demuestra nuestra existencia, queremos entregártelo en la mejor condición posible. Vivo, en plena funcionalidad. Pero segundo elemento, santo. Y para eso, igual que en el anterior, obviamente, la obra del Espíritu Santo es como estudiamos en lecciones pasadas: transformación, regeneración, justificación, proceso de santificación. Y entonces esto es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque entonces nuestra adoración a Dios no es únicamente mental, no es únicamente espiritual. También adoramos a Dios materialmente, con nuestro cuerpo, porque de hecho nos presentamos a Él en una forma material, compacta, tangible. Y este cuerpo que presentamos tiene que estar a la altura del nivel espiritual que decimos poseer. Y para ello tenemos que tomar decisiones determinantes y firmes. Primera, no os conforméis a este siglo. Las costumbres, hábitos, modas, tendencias alimentarias que son directamente contrarias a las leyes de salud que el Señor nos ha dado a conocer a través de su palabra y el espíritu de profecía, tienen que ser imperativas en nuestro ser, indistintamente de lo que todos los demás hagan. Y eso va a producir en nosotros que la aceptación, la cercanía, la progresión espiritual sea un hecho en nosotros. Muy importante, un sacrificio vivo. Es increíble que los testimonios dicen que si nosotros no seguimos prácticamente los consejos de apóstol Pablo aquí o los requerimientos de Dios, nuestro sacrificio puede ser un sacrificio muerto o moribundo. Así que es increíble la comparación y la importancia de nuestro servicio, de nuestra servicio saludable a Dios. También es importante también entender que si es un sacrificio y se pone al altar del sacrificio, ahí hablamos de fuego. Entonces el fuego es que consume en nuestro cuerpo y debemos estar disponible a permitir que este fuego consume nuestra naturaleza caída y dar la superioridad de la nueva naturaleza divina que por la misericordia de Dios podemos obtener. En la pregunta número 4 dice: ¿cuál debe ser nuestro objetivo al comer, beber, hacer
y cualquier cosa. Muy importante, quizá la lección da mucho énfasis de la comida, pero la Reforma Pro Salud no es solo una comida, es mucho, es el sueño, es ejercicio, es el aire puro. Hay muchos elementos que combinan prácticamente la salud completa, y no debemos olvidarnos de la psíquica humana, de la amistad, del buen humor, porque de eso prácticamente depende nuestra salud, hasta mucho más fuerte, influenciada que la comida y cualquier otra cosa. Pero vamos a concentrarnos en la lección ahora. ¿Qué dicen aquí los consejos del apóstol Pablo en los primeros Corintianos y también en los Colosenses? Bien, el comer y el beber es una necesidad biológica, es decir, es imperativo, es un instinto de supervivencia, lo necesitamos para preservarnos en vida. Ahora bien, nosotros no debemos tener una percepción del alimento o de cualquier tipo de ingesta, sea esta sólida o líquida, como un acto de desesperación instintiva. Es decir, nosotros tenemos que pensar. Cuando estamos frente a la comida debemos reflexionar y debemos medir la proporción, debemos medir la masticación, debemos medir el ambiente, debemos considerar las cantidades y la distribución. Así que el Señor nos pide que aquello que es básico, regular, cotidiano para cada uno de nosotros, debemos orientarlo para la gloria de Dios. Debemos pensar que, bueno, como esto me encanta, voy a comer yo no sé cuánto. Ese es un acto destructivo del organismo. Y obviamente restamos vigor a nuestro cuerpo y deshonramos a Dios como consecuencia directa. Por lo tanto, se nos exige un acercamiento al alimento, a la bebida, a los hábitos, a los comportamientos diarios, previa reflexión, previa racionalización de acuerdo a lo que hacemos, a lo que hablamos, a lo que pensamos. Y para ello tenemos que tener siempre presente a Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante esa relación, esa morada del Espíritu Santo en nosotros, porque debemos ser un templo, lo cual quiere decir que con nuestra materialidad adoramos a Dios en presencia y en espíritu. Así que no es irrelevante en lo más mínimo lo que comemos, bebemos o hacemos en cuanto a nuestra reverencia, honor y obediencia a Dios. Todo lo contrario, es altamente significativo porque demuestra nuestro nivel espiritual, de acuerdo a lo que comemos, bebemos y cómo nos comportamos. Son tres variables que nos ayudan a regular y ser conscientes de nuestro nivel de espiritualidad. Uno, de nuestra comprensión de la presencia de Dios en nuestra vida. Dos, y tercer elemento, de la calidad de nuestra relación con Dios. Muy importante la calidad de nuestra comunicación con Dios. Es sumamente importante entender que todo que hacemos pertenece al Señor. Y no solo la influencia de nuestra apariencia es una influencia que tiene que ver con nuestra religión y Dios y los ángeles y los records, los registros que se hacen para nosotros o por nosotros, pero también la influencia que nosotros tenemos a los otros que nos ven, que nos rodean. Es así como podemos ser la luz de la tierra, es así como podemos ser una bendición para los demás, para nuestros colegas, nuestros vecinos, cuando ellos ven la forma de vida que tenemos y pueden entonces entender y pueden copiar, pueden seguir, pueden ser influenciados para bien.
Siguiendo la pregunta número 5, vamos a ver qué demuestra que mucha gente ignora las consecuencias negativas de los estilos de vida que eligieron. ¿Qué consecuencias negativas tiene un tipo de vida o un estilo de vida, como dice aquí la pregunta, especialmente relacionado con los textos de Isaías capítulo 56? Es interesante que hay dos formas de percibir la existencia humana. Una es la instantánea y la de aquí y ahora. Y esta es la que tenemos descrita precisamente aquí. Y se nos dice en expresión humana: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la perspectiva hedonista de nuestra sociedad. Es decir, tengamos la máxima diversión, el máximo entretenimiento, porque eso es todo lo que vamos a tener. Y realmente es una visión muy negativa, triste y oscura de la existencia. Porque si limitamos la existencia humana única y exclusivamente al aquí y el ahora, es muy triste. Es muy triste porque entonces nuestra proyección mental, nuestro desarrollo espiritual está completamente inmovilizado, neutralizado. Vivimos por la materia, en la materia y para la destrucción de la materia. Entonces, nosotros tenemos que analizar, hermanos, profundamente y ayudar como maestros de la escuela sabática a los hermanos y visitas presentes a enfocarse en el tipo de vida y en la percepción que tienen de la existencia cada uno de los presentes. Es decir, ¿vivo yo solo para gratificar el momento? ¿Soy una persona de hoy sin tener proyección de mañana? Porque mi propia inseguridad, mi propia debilidad de carácter y mi propia capacidad de planificación y de comprensión en forma más extensa de situaciones me limita. El Señor no desea una vida a nivel animalístico o carnal, que hoy como y bueno, mañana ya veremos, pero hoy me lo tengo que pasar bien. El ser humano es algo más que la acción como tal. El Señor nos ha dado una capacidad de ir más allá del hecho o más allá de la acción, para que nuestro desarrollo llegue a sus máximos niveles de expectativa que Dios tiene para nosotros. Así que el Señor dice claramente, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Hermanos, no tenemos el derecho de maltratar lo que se nos ha confiado. Cuando lo hacemos, estamos negando la autoridad de Dios en nuestra vida y es un acto de autoaniquilación. Muchas gracias. Prácticamente las naciones famosas, como fueron las naciones de los griegos, de los romanos, de las incas, de las aztecas, ellos prácticamente se hicieron de existir o terminaron su existencia exactamente por eso, por practicar un estilo de vida que destruía su capacidad mental, su carácter, su fuerza militar. Entonces eso es que hizo que esas civilizaciones grandes se hundieron prácticamente por una cosa que es el placer, que es la forma de vivir, usar muchas bebidas alcohólicas y otros tipos de drogas, inmoralidad. Todo eso destruye no solo la personalidad, el carácter, pero puede hundir un reino entero. Y eso es lo que sucedía también con Israel cuando ellos se apartaban de la adoración correcta de Dios. Ellos prácticamente estaban vencidos por otras naciones y no podían continuar su existencia por muchos años.
Así que vamos a ver que las consecuencias son muy fuertes, muy terribles, no solo en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios personalmente, pero también como familia. La familia puede ser destruida exactamente por practicar formas insaludables o no saludables y placeres que no son aceptados por Dios. Así exactamente las iglesias pueden ser destruidas, un movimiento entero puede ser rechazado por Dios. Históricamente hemos hablado mucho este año del principio y del origen de la Reforma, exactamente conectado también con este tema. Seguimos adelante con la próxima pregunta. ¿Qué exhortación del apóstol Pablo se aplica hoy y siempre? El uso del tiempo y la expresión, el habla. Estos dos elementos son básicos porque influyen directamente la forma en que percibimos nuestra materialidad. Aquí se nos dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros hablamos, los temas en los cuales nos explayamos y nos complace hablar, si en un día los categorizáramos, nos daríamos cuenta cuáles son realmente nuestros intereses. Porque nosotros hablamos de aquello que nos gusta, que nos preocupa y que nos dedicamos. Por lo tanto, es lo que nos gusta, en otras palabras. Si los temas y los matices de nuestra conversación tienen elementos que neutralizan nuestro crecimiento espiritual, no están en armonía con la voluntad del Señor, estamos corrompiendo nuestros hábitos. Porque todo lo que nosotros decimos tiene una influencia sobre nosotros mismos, sobre el medio y las relaciones humanas que tenemos. Por lo tanto, lo que hablamos es lo que hemos pensado y de acuerdo a una consecuencia de comportamiento, ejecutaremos o haremos. Por lo tanto, esa triple escalera, pensar, hablar y hacer, están íntimamente relacionados. Y debería ser un elemento de vigilancia, y por eso el versículo nos lo dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque si estamos pensando cosas que no proceden, además las expresamos, es muy cierto que procederemos a ejecutarlas antes o después, o dependiendo de que las circunstancias sean adversas o facilitadoras. Así que es una demostración de que desconocemos a Dios, de que Dios no está en nuestras vidas, cuando nuestras conversaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones no están armonizados de acuerdo a la verdad que teóricamente decidimos conocer. Así que eso es un elemento de vigilancia y de exhortación. Es interesante que no solo nosotros debemos influenciar a los otros, como se hablaba en las otras preguntas, pero debemos ser cuidadosos con la influencia que tenemos, con las amistades que tenemos, porque eso puede corromper los buenos costumbres. Eso no significa que debemos aislarnos del mundo o aislarlos de comunicaciones con gente que no son de la iglesia, porque si nos aislamos y una burbuja, nunca podemos dar el mensaje a los otros. Pero debemos estar fuertes suficientemente, debemos de verdad andar como templos del Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a tener una influencia increíblemente fuerte en el mundo, en el círculo donde estamos, y todos van a saber nuestra fe, nuestra forma de ser, y eso le va a llegar a pensar, le van a ayudar a elegir correctamente un día cuando desean unirse a una iglesia o desean reconocer o conocer la verdad. Me recuerdo
una experiencia desde muchos años. Un amigo de nuestra familia, pastor bautista en España, que conoce a Mano Escobar y otros de nuestros miembros, que siempre se comunicaban con nosotros y conocían nuestro mensaje. Un día cuando fue muy enfermo en el hospital, sí, oraba al Señor y dije, fue tan mal que casi empecé a guardar el sábado. Así que es importante con cualquier contacto que tenemos, no importa si es de nuestra iglesia o no es, que nosotros sembramos la verdad. No sabemos en qué momento y cuándo la persona puede tomar la decisión correcta, y por eso es sumamente importante que nosotros seguimos fielmente al mensaje, y que nuestra apariencia en nuestro templo, nuestro cuerpo, refleja también nuestro mensaje. Pero en la pregunta número 7 es prácticamente el propósito verdadero. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque la salvación la tenemos por gracia y por fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos comprados, como dice la lección misma. Entonces, ¿por qué debemos hacer todo eso? Ejercicios, cuidarlo con la comida, todo, ser muy cuidadoso con nuestros cuerpos, la higiene y todo lo que es necesario y que se incluye en la reforma por salud. ¿Por qué es necesario? Bien, esta pregunta, que es conclusiva también de la lección, tiene el objetivo de que nosotros analicemos los móviles, las intenciones, la motivación por qué hacemos cosas. Porque generalmente podemos tener una buena resolución y decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer así, 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 así. Pero después de un tiempo o después de poco tiempo, abandonamos esa práctica que ha sido correcta. La pregunta es ¿por qué? Porque no teníamos la motivación, el móvil correcto para hacerlo. Por lo tanto, es fundamental lo que nos describe este versículo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es decir, tiene que haber un convencimiento interno. Tenemos que estar absolutamente ciertos que es lo mejor, que no hay otra cosa mejor que esta. Y entonces viene el segundo elemento, para el Señor y no para los hombres. Es decir, además de que nos sugestionamos con el poder del Espíritu Santo y nos convencemos para que Dios nos dé ese poder, esa energía, ese ánimo de hacer las cosas con alegría, con buenos deseos, pensar que estamos honrando a Dios. Y como consideramos a Dios como nuestra máxima autoridad, que le pertenecemos a Él, entonces no depende nuestra decisión de que sea apreciada, reconocida por los demás. No. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para los hombres. No es para que nos vean, sino que lo hacemos porque el Espíritu de Dios nos impulsa, se lo hemos pedido a Dios que nos dé ese ánimo de corazón para hacer su obra, para que nuestro cuerpo, como se alimenta, como bebe, como actúa, como habla, como piensa, como siente, sea un testimonio de que somos del Señor. Y ahora, sabiendo esto, teniendo claro el por qué, el cómo y el fin de la acción, entonces servimos a Dios. Y servimos al Señor con nuestra mente, con nuestro cuerpo. No como una carga, no como una esclavitud, sino como un servicio rendido voluntariamente, de corazón, a aquel a quien ama nuestra alma. Muchas gracias, muy interesante. También me gustaría mencionar las primeras líneas aquí de nuestro testimonio. En la pregunta 7 dice: el templo sagrado del cuerpo debe mantenerse puro y sin contaminación, para que el Espíritu Santo de Dios habite en él. Tenemos un mensaje hermoso, porque todo el mundo, también la gente que no cree a Dios, se preocupa de su salud, porque es una bendición.
es un conforte mucho más elevado, una vida más elevada, un estilo de vida mucho más confortable, mucho más deseable para toda la gente que tiene una razón sana. Ellos sí prefieren cuidar sus cuerpos independientemente de su pertenencia a la religión. Entonces, mucho más a nosotros que tenemos un propósito tan santo, un propósito tan importante, que es transmitir ese mensaje al mundo y también obtener diariamente el Espíritu Santo para que demora en nuestros cuerpos. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Disfruta la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.